Comentario de la doctora Diana Irina Córdoba Ramírez. Cedemos el uso de la voz, Sergio. Buenos días. Les voy a presentar mi protocolo de investigación. Este trabajo lo estuvimos desarrollando en la materia de seminario de investigación durante el séptimo y octavo semestre de la licenciatura. Y mi trabajo ya cambió el título, como pueden ver, y se titula Mexicali de ciudad rural a urbana 1952-1964. Y tengo como subtítulo el algodón como principal actividad de crecimiento y desarrollo. Entonces, los objetivos de este trabajo es explicar cómo el proceso económico del cultivo del algodón y sus derivados en el Valle de Mexicali benefició el desarrollo y crecimiento de la ciudad. Es analizar cómo la fase final de esa actividad cambió la configuración del valle de un entorno enlazado a lo rural a uno predominantemente urbano, listo para mecánicas económicas industriales del siglo XX. La temporalidad que escogí, mi temporalidad empieza en 1952 porque es cuando Baja California se convirtió en un estado y básicamente empiezan a llegar las ayudas federales y la mancha urbana empieza a crecer, y lo terminé en 1964 porque es cuando oficialmente se da final el programa Hora Cero. Entonces, aunque no termina aquí en la región, empieza un declive de la migración hacia estas zonas. Entonces empieza a decaer un poco este sistema agroindustrial que hay en la ciudad. Estas son imágenes de mi temporalidad, donde son del periodo, son del comentarios políticos de Braulio Maldonado, que está en la colección Gardel, y en el estudio introductorio de los comentarios políticos, Braulio Maldonado contaba que como él fue el primer gobernador de la ciudad, a él le tocó convertir el pueblo en una ciudad y cómo lo fue urbanizando, y no nomás Mexicali, también toda Baja California. Y entonces estas eran fotos de la prueba de las construcciones que se llevaban a cabo en el momento. La pertinencia de mi tema. La pertinencia de mi tema de investigación tiene que ver con algo que ya se viene investigando, que es sobre el crecimiento y desarrollo de las ciudades. Y entonces el norte de México sigue una mecánica muy particular, está muy ligada a los procesos agroindustriales de desarrollo del campo. Pongo como imagen estas imágenes como ejemplo sobre otros libros que ya se trabajaron sobre el tema. Está el norte de los algodones de Luis Aboites, está construyendo fronteras de construyendo fronteras de Casey Welch, y algodón en el norte de México de Mario Ceruti y Araceli Amara. Entonces los pongo como ejemplo para que miren que el tema está vigente y es pertinente. Entonces pensé que era momento de hacer un tema específico sobre la ciudad de Mexicali y su crecimiento en torno a la agroindustria, en especial el cultivo del algodón, tomando como base que ya estaba visto un poco a nivel ya regional, ¿no? Todo el norte de México. La hipótesis que manejo es que la ciudad de Mexicali siguió un proceso de crecimiento y desarrollo dedicado a la agroindustria, con el algodón como principal cultivo, que lo transformaría de manera paulatina en un entorno netamente urbano. El proceso del algodón fue el que trajo la industria aquí, y la industria fue creciendo hasta que la ciudad se convirtió en una mancha urbana. La metodología que voy a usar para mi tema de investigación es la historia económica y la historia urbana. Pretendo usar la historia económica porque ya está trabajado, ya hay estadísticas, hay gráficas que me permiten ver el crecimiento real que tuvo la ciudad, todo el desarrollo, y voy a usar la historia urbana porque como soy nuevo en estos temas, la historia urbana me permite una flexibilidad mayor que no me permite el dominio de la historia económica. Hay menos trabajos sobre historia urbana
y entonces los puedo manejar más acorde a lo que yo quiero hacer en mi tema. Este es imágenes sobre el acervo y la selección de textos que tengo. Por el momento solo tengo fuentes secundarias, que son artículos y libros. No he tenido la oportunidad de ingresar al archivo. Las fuentes primarias que he consultado hasta ahorita solo serían los censos de población que hay registrados en el estado. Pongo imágenes sobre los libros que he seleccionado, que por lo general son todos del norte de México, son del Colegio de México, de la UABC, son de la Universidad de Sonora, porque son donde encontré ya temas más trabajados sobre lo que yo quería hacer. Estos son mis hallazgos. Me doy cuenta de que el tema de la agroindustria como motor de la urbanización del norte de México es abordado desde varias disciplinas, y pongo la portada del libro que fue la introducción a mi tema. Yo tuve la oportunidad de leer la urbanización de México en el siglo XX, y de ahí me di cuenta que este libro maneja el tema en apartado sobre la urbanización a través del tiempo, y de aquí me di cuenta que todo el norte de México sigue la misma dinámica de crecimiento. Mis principales obstáculos a la hora de realizar el trabajo es el tiempo y mi inexperiencia. Mi principal obstáculo es mi inexperiencia a la hora de construir temas muy extensos. Es la primera vez que realizo un trabajo de tal extensión y me cuesta darle forma. Es mi primer acercamiento con la teoría de la historia urbana, y aún me estoy familiarizando con muchos términos y conceptos. Y mi conclusión del protocolo es que la ciudad es un producto histórico, de que aquí mi interés para desentrañar los procesos de cambio económico que la configuran a lo largo del tiempo es una cita. Cuando leí el libro que está abajo, el artículo, esto fue lo que más se me quedó, y de aquí también decidí partir a que se hiciera un protocolo y sentarme aquí a la mesa a mostrárselo. Sería todo. Bien, ahora damos espacio para los comentarios de la doctora Córdoba Ramírez. Bien, pues buenos días, gracias de nuevo por la invitación para comentar el trabajo de Sergio. Creo y felicito a los organizadores de este evento, que está en su 5ª edición. Aquí se están cosechando muchas de las cosas que se sembraron en el aula, y se está subrayando también otro aspecto por medio de esta dinámica de las preguntas, que es el hecho de que el conocimiento se construye desde la colaboración, ¿no? O sea, tú puedes tener una inquietud, pero muchas veces expresando estas inquietudes a los otros puedes ayudarte a ti mismo y convivir intelectualmente con los demás para poder generar nuevas perspectivas y abordar los temas, en este caso desde la historia. Entonces, bueno, creo que es una dinámica bastante provechosa. Me parece que el tema que pretende realizar Sergio es un tema muy pertinente. Mexicali, de ciudad rural a ciudad urbana, la periodicidad señalada 1952 a 1964, y el algodón como principal actividad de crecimiento y desarrollo. Sin embargo, siempre que nos acercamos a un tema, y como él lo expresó hace un momento, pues hay cosas que se están definiendo de manera continua. El primer punto sobre el que yo llamaría la atención de Sergio en específico y de todos los que estamos aquí ahora, es que nos tendría que explicar por qué hay ciudades rurales, por qué hay ciudades urbanas, y si ese término sería realmente el más adecuado para describir el proceso que él pretende historiar. Tal vez emplear el término localidad y entonces ahondar en los criterios que definen lo rural y lo urbano sea más claro para los lectores. En ese sentido, se subraya la pertinencia de un tema que es interdisciplinario. Él requiere de los criterios de otras disciplinas, en este caso puede ser la estadística, como él mencionó, está apoyándose en varios textos que problematizan o que se refieren a la urbanización, y entonces tendríamos que considerar, por ejemplo, que un entorno urbano es aquel en donde viven más de 2.500 habitantes, pero ¿a partir de qué momento? ¿A partir de qué momento Mexicali, que es una de las ciudades pues tal vez más jóvenes de nuestra República Mexicana, adquiere
varias, digamos, calificaciones que la hacen importante, ¿no? O sea, ser la capital de un territorio, posteriormente de un estado, que aparte es, digamos, un punto de partida de lo que pretende Sergio historiar. Ver también algunos matices importantes, como por ejemplo una consideración que hace la Conferencia Europea de Estadística de Praga, en donde dice que hay ciudades en donde si la población que se dedica a la agricultura no excede el 25%, ya hablamos de un entorno urbano, que es un poco el proceso que él va a historiar. O sea, cómo va dejándose atrás la agricultura por medio de una actividad que es el algodón, que sirve para apalancar otros procesos productivos. Entonces, bueno, ahí nos coloca en otro punto de discusión. Tenemos la perspectiva de la historia urbana y tenemos la perspectiva de la historia económica. Hay que recordar que lo que hacemos los historiadores por medio de nuestras preguntas y de nuestras hipótesis, y creo que lo ha planteado muy bien en la exposición que nos ha hecho hace unos minutos, es que estamos parcelando una realidad siempre más compleja. Y hacemos hincapié en ciertos cuestionamientos porque nuestra motivación pretende dar respuesta, ayer lo decían algunas de las personas que presentaron aquí, es nuestra responsabilidad el por qué. Pero tenemos que ubicar el qué, el cómo, el cuándo y el dónde. Entonces, en este por qué es cuando nosotros decimos, bueno, de toda esta realidad yo me voy a dedicar a explicar, a atender con atención esta parcela. Y en ese sentido, bueno, subrayar que es un tema bastante importante porque es un tema de frontera, en donde él va a tener que familiarizarse con términos que vienen de la economía, de la historia económica, con términos que vienen de la estadística, con términos que tienen que ver con la infraestructura de una ciudad, ¿no? Y ahí entran el urbanismo, la arquitectura y, por supuesto, otro de los temas sobre los que ayer se hablaba. ¿Cuáles son las tensiones y las negociaciones que se dan entre los habitantes de una localidad que forman parte de un entramado en donde unos parecen tener más poder de decisión que otros? ¿Qué papel juegan las élites en esta transformación? ¿Qué papel juega la población en su demanda de servicios y en su cambio de actividad económica que se mueve de la agricultura a otra actividad que es la de la industria? Creo que en lo que nos ha mostrado Sergio hay ya una revisión historiográfica de lo que es la agroindustria algodonera, que retoman los textos que se han publicado de manera reciente con bastante rigor. O sea, él dice, es que solo he podido hacer esto. Yo creo que esta primera revisión de la historiografía que hay ya es un punto importante de partida, y de momento me parece que él está diseñando una hipótesis muy apegada a las conclusiones a las que llegan estos textos. Sin embargo, estoy segura de que una vez que él tenga la oportunidad de revisar otro tipo de fuentes, podrá despegarse un poco de la perspectiva de estos autores para poder plantear una hipótesis más creativa. No tengo ninguna duda por el rigor con el que él ha procedido hasta ahora, y en ese sentido pues lo animo a que siga investigando y a que de alguna manera juegue con este factor que él encuentra que tiene en contra y que generalmente tenemos en contra todos, que es el tiempo, ¿no? O sea, generar una agenda de investigación que le permita a lo mejor no cubrir fuentes de archivo de manera amplia, pero sí ir a la hemerografía. Hace un momento se hablaba de la historia oral, pues también ir hacia estos testimonios de las personas que vivieron esta transición y que tienen los recuerdos de este Mexicali, de los canales, de este Mexicali muy vinculado al valle y de cómo se fue abandonando ese estilo de vida. Creo también que el punto que él toma como conclusión de su proyecto, la ciudad como un producto histórico, es muy importante. O sea, partir de la historicidad de estos procesos nos permite descubrir un mayor número de actores que influyeron en ellos. Él está muy pendiente de la historia económica y de la historia urbana para construir su problematización, pero estoy segura de que en el proceso de elaboración de la investigación va a poder descubrir actores más concretos que tomaron decisiones que incidieron en la vida pues, de toda esta gente que atraía el algodón hacia Mexicali. Y aquí subrayar también dos puntos importantes que ya habíamos tenido oportunidad de discutir cuando me hizo llegar la presentación. Los años que él está historiando, de 1952 a 1964, son años en donde los cambios son muy vertiginosos. Ustedes son personas muy jóvenes y probablemente digan, bueno, en 12 años, que es la mitad de su vida, pues, ay,
qué exagerada, ¿no? Pero cuando uno llega a otro punto de su historia, se da cuenta de que 12 años constituyen un paréntesis más bien reducido. Los cambios que se presentan aquí, en estos 12 años para la ciudad, son muy importantes porque llegamos a un punto culminante, 1954, que es un año de verdad de un gran éxito económico para la economía algodonera mexicalense, en donde rebasa a otros productores nacionales muy importantes. Yo les decía ayer, La Laguna es rebasada en 54 por Mexicali, y hay que considerar las horas hombre que este triunfo tiene detrás. Para piscar una hectárea de algodón se requieren aproximadamente 37,000 horas hombre. Para piscar una de trigo se requieren 9,600. Entonces, la cantidad de gente que está siendo atraída a Mexicali por estas necesidades agrícolas es impresionante. Y mucha gente, pues ya no se regresa a sus lugares de origen. Aunque la pisca es temporal, pues deciden asentarse en este entorno que les proporciona un trabajo seguro, al menos estacionalmente, que les permite cruzar la frontera y que pues parece, porque ahí llega a 64, y recordemos que en 61 entra en vigor el Programa Nacional de Fronteras, el PRONAF, que hay otras alternativas. Entonces, ver también estos factores de atracción de población y las decisiones que enfrentó esta población, pues para venir a constituir una ciudad que tenía muy pocos años, o sea, tenía medio siglo, estaba llegando a su medio siglo de fundación. Entonces, bueno, le agradezco a Sergio el haberme invitado a compartir sus ideas, lo felicito por la presentación que hizo, muchísimas gracias.